No sé qué piensen ustedes, pero yo creo que todos los jugadores estamos en un dilema muy a menudo, y es que con esta nueva generación de videojuegos que son más realistas que el amor que ella siente por ti, ya no sabemos cuál juego satisfará nuestros deseos por los mejores gráficos. Es por eso que hoy traigo para ti los videojuegos con mejores gráficos para la PlayStation 4 hasta la actualidad. Devil May Cry 5. Este fascinante videojuego fue lanzado ya desde el año pasado. Rápidamente llamó la atención de los fanáticos y jugadores debido a la buena jugabilidad con la que contaba este juego. Eso sin mencionar la increíble y nueva aventura en la que nos adentraríamos volviendo a interpretar a Dante y a Nero. Pero si hubo algo que rápidamente destacó frente a las pasadas entregas y que a los jugadores encantó, fueron esos increíbles gráficos que podíamos disfrutar frente a nuestras consolas PS4. Days Gone, otro videojuego ya del año pasado, pero con un nivel de detalle bastante genial, y es que precisamente a eso me refiero. Este videojuego quizás no tenga el mismo nivel de gráficos que otros juegos que mencionaré, pero sí es uno de los gráficos más detallados de esta lista. Disfruta de este videojuego ambientado en un mundo posapocalíptico en el que tendremos que recorrer un impresionante mundo abierto para sobrevivir a grandes hordas de zombies. También podemos tirar rostro a bordo de nuestra motocicleta. He aquí que veo a mi madre. God of War. Desde su lanzamiento sabíamos que era un videojuego que prometía, y prometía bastante, y lo mejor es que cumplió con lo que prometió. Obviamente no es el mejor videojuego del mundo, o quizás sí, pero algo que sin duda sí lo es que es uno de los mejores juegos con mejores gráficos para la PS4. En este videojuego encarnaremos al mamadísimo Kratos y lucharemos frente a frente con los dioses más poderosos. Se gana un lugar en esta lista debido al nivel artístico que gira en torno a este videojuego. Estoy hablando del realismo, detalle en vestimenta y escenarios del juego. Marvel's Spider-Man. Si eres un verdadero fan de la PlayStation 4, entonces sabías que este videojuego estaría en la lista. Me atrevo a decir que es el mejor videojuego de superhéroes hasta ahora desarrollado. No por nada obtuvo tanto éxito desde su lanzamiento. En este videojuego interpretaremos a Peter Parker y nos enfrentaremos a sus enemigos para proteger a los ciudadanos de Manhattan. Los gráficos de este videojuego son realmente buenos y lo podemos confirmar al mirar a Spider-Man columpiarse por toda la ciudad. Me pregunto qué tan genial será Marvel Spider-Man Miles Morales, de seguro una obra de arte. More and more androids show signs of Detroit Become Human. Con este videojuego te impresionarás, ya que sus gráficos son una auténtica maravilla. He mirado gameplays una y otra vez, ya que nunca lo he jugado, ¿recuerdas? Soy pobre, pero con lo que he visto es un juego bastante bueno. Embárcate en una aventura con un mundo futurista en la que los androides son ya algo normal en la vida cotidiana. Y no solo eso, sino que son muy similares a los humanos, incluso están comenzando a generar sentimientos y emociones como las personas, y eso no les agrada. Como ves, es una historia bastante interesante, con un realismo casi perfecto. Disfrútalo. Battlefield 5. El único videojuego de shooter de esta lista. En el juego viviremos la Segunda Guerra Mundial de una forma muy realista debido a sus sonidos, gráficos y nivel de detalle en armas y atuendos de los soldados. Si tienes la oportunidad de jugar este videojuego, realmente tienes que hacerlo. Es un videojuego que vale la pena viciarse un fin de semana, genial para estos tiempos de cuarentena. Solo observa esos gráficos. Death Stranding. Ya he hablado mucho de este videojuego en el canal, pero pues tenía que mencionarlo. Es la primera creación de Kojima Production y vaya que ha iniciado con el pie derecho. En el juego viajaremos por todo el extenso mundo abierto que nos hará encontrarnos con unas hermosas vistas. En serio son increíbles. Y bueno, pues como ya lo he dicho en otros videos, caminaremos con paquetes como los de Uber Eats.
Además, por el camino nos toparemos con criaturas que debemos derrotar y escapar de ellas. Por cierto, ¿sabías que el protagonista de este juego es un famoso actor? Pues déjame decirte que sí lo es. Y si quieres conocer a más famosos en videojuegos, puedes ver el video que te está apareciendo en la esquina de tu pantalla. Uncharted 4, el desenlace del ladrón. Este videojuego fue ¿cómo decirlo? El que marcó un antes y un después en los videojuegos. Cuando se lanzó Uncharted 4, sabíamos que una nueva generación de juegos había llegado. En este videojuego nos adentraremos en una fascinante aventura llena de acción y misterio, todo para encontrar el tesoro perdido del legendario pirata Henry Avery. Además que conforme vayamos avanzando en el juego también iremos descubriendo secretos de la vida de Nathan Drake, el prota del juego. Horizon Zero Dawn. Estamos por llegar al fin del video. Ya hemos visto videojuegos que son algo viejos, ya con un par de años desde su lanzamiento, pero que tienen unos gráficos bastante decentes. Horizon Zero Dawn, en mi opinión, es uno de los mejores hasta la actualidad. Un videojuego de mundo abierto que podremos explorar encarnando a Aloy. Pero no todo es tan fácil como explorar, también tendremos que enfrentarnos a majestuosas criaturas mecanizadas, ya que nos encontramos en un mundo post-apocalíptico futurista. Bueno, lo único futurista son las criaturas, porque todo lo demás es naturaleza, naturaleza y más naturaleza. Pero todo esto combinado con un buen nivel visual hacen que el juego sea excelente. Ahora solo queda esperar a Horizon Forbidden West para tener un orgasmo visual. Y por último, el que se lleva la corona es The Last of Us Parte 2. El último gran lanzamiento de Naughty Dog es sin duda uno de los mejores juegos con los mejores gráficos actualmente. Esto combinado con una excelente historia hacen que el juego sea un manjar para todos los jugadores. En el juego tendremos que sobrevivir a otro mundo post-apocalíptico, pero ahora con un mundo lleno de zombies, que intentarán comernos apenas si tengan la oportunidad. Ahora ya lo sabes, estos fueron los videojuegos para la PlayStation 4 que para mí tienen los mejores gráficos. ¿Estás de acuerdo con la lista? Me gustaría que comentaras qué títulos agregarías y cambiarías del video. Si el video te ha gustado, no, esperen, tenemos un nuevo comentario destacado. En esta ocasión quiero agradecer por todo el apoyo a Hunter RX que comentó, me encantó, y al final puso una carita sorprendida. Pero, ¿qué fue lo que le encantó? Obviamente el video anterior de los mejores lanzamientos de agosto. Te dejo el enlace de ese video en la esquina de tu pantalla. Ahora sí, si el video te ha gustado, puedes darle like y suscribirte si te gusta mi contenido. No olvides activar la campanita de notificaciones, de lo contrario te perderás de los mejores tops de videojuegos de todo YouTube. No olvides seguirme en Facebook, donde subo las últimas noticias del mundo gamer. Yo soy Beta y nos vemos hasta la próxima.